a vos se te nota, digo, se te ve, porque yo te sigo en tus redes hace un tiempito, se te nota muy curioso. ¿Desde chiquito ya sabías qué querías Sí, hacer cuando fueras grande? sí, tuve dos etapas. Siempre, bueno, primero que vengo de una familia con mucho propósito, entonces mi abuelo fue aviador militar, mi papá y mi tío fueron emprendedores, siempre mi mamá también, y yo demostré una pasión muy profunda por la aviación militar, en particular por todo el tema de Malvinas que me inculcó mi papá, y después por la película Top Gun. Lamentablemente después no pude terminar siendo aviador porque por temas familiares, yo no nací en Argentina y no conseguí la nacionalidad militar argentina para ir a la escuela de aviación y tener la oportunidad de volar casas. Y también tenía una pasión o un interés por la economía y las finanzas, combinación de todo lo que me inculcaba mi abuelo, que hoy estamos en su despacho, que falleció hace 6 meses y fue una inspiración para mí. Y también producto de que los hermanos de mis amigos en los noventas que eran más grandes, trabajaban en Wall Street y entonces también no solamente me interesaba por todo lo que hacían y todo lo que eran los conceptos económicos y cómo funcionaban las empresas, pero también por la plata que ganaban. Era como la combinación perfecta. Y es así que una vez que descarto la oportunidad de ir a la escuela de aviación porque no llegaba con la nacionalidad, me focalicé pura y exclusivamente en un objetivo que era llegar a Wall Street, que me tardó más o menos 15 años a partir de que me egresé de la universidad. Claro. Y te quería preguntar, antes de que nos metamos en el mundo este de Wall Street, te quería preguntar por tu educación, porque vos Sí, tuviste una educación bastante elitista, digamos. ¿Siempre te sí, sentiste muy cómodo en ese privilegiada. ambiente? Sí, ¿siempre te sentiste cómodo en ese ambiente o hubo etapas en las que te sentiste más un sapo de otro pozo, que sentías que no encajabas? No, creo que siempre encajé. Lo que mi familia siempre me inculcó es que estaban haciendo un esfuerzo muy grande para tenerme en ese colegio. Entonces, mi familia siempre me dio lo suficiente para tener las herramientas necesarias para estar ahí, pero también me hacían saber que yo no era heredero de un banco o heredero de una empresa y que estaban haciendo un esfuerzo muy grande para pagar la colegiatura. Tanto así que cuando mis padres se divorcian en México, en un punto mi padre deja de pagar el colegio para forzar a mi madre a volver a la Argentina y mi mamá sale literalmente a vender ropa junto con mi abuelo vendiendo autos y básicamente todos los autos usados y toda la plata que iba para, que se generaba iba básicamente para pagar mi colegiatura porque mi mamá, visionaria en esa época, quería que yo hablara inglés perfecto, que fue después lo que gatilló que yo entrara en Mercado Libre, donde mi carrera toma una velocidad estrepitosa, pero no fue conocimiento en finanzas, fue que yo hablo inglés como un americano y pienso como un americano y tengo esta, digamos, esta inteligencia emocional y esta particularidad de los que tienen los niños de la tercera cultura, que me puedo adaptar a diferentes culturas, a diferentes tipos de personalidades y todo esto es producto de un colegio internacional donde desde chiquito estás con todo tipo de culturas, razas, etcétera. 40 nacionalidades había en mi colegio, entonces creo que no es que me sentía de otro pozo, lo que sí me costó mucho es que siempre fui del otro lado. Entonces en México siempre fui considerado argentino y en Argentina siempre fui mexicano, entonces nunca pude ser del lugar donde yo era realmente porque siempre me ponían del otro lado. Y esa es la historia de mi vida, mi acento, todo, pero nada, ya me acostumbré a vivir con ello. Claro, pero no te hizo vivir o experimentar situaciones tipo bullying, o sí en algún No, eso momento. sí, mucho sí. Sufrí mucho bullying en México por ser argentino, bastante, cosa que me marcó en la vida y también me creó un sentido de resiliencia y de Mm. tener, como se dice en inglés, una marca en el hombro y tener que probar que sos mejor. Y cuando vine a Argentina, el bullying no fue tan intenso. Casualmente la gente, mis mejores amigos hoy son los que me hacían bullying en esa época, pero lo sufría de ambos lados también, que es duro, pero también te hace más resiliente y te hace un poco más fuerte a medida que pasa el tiempo. Claro, ¿y cómo fue eso, lograr ese cambio, o sea, de los que te hacían bullying, que hoy sean tus mejores amigos? En Argentina todavía es más internacional el colegio. En México la proporción de estudiantes internacionales era como, qué sé yo, 15% y después Mm. el remanente de 50 y 50 eran o mexicanos multimillonarios o americanos que venían expatriados. En Argentina era mucho más capilar, entonces rotaban mucho los alumnos. Muchos de mis amigos colombianos, holandeses, suizos, quedaban un año o dos y se iban, y los argentinos estaban toda su vida en el colegio, desde kinder hasta el último año del secundario. Entonces,
cuando entré me hacían bullying, pero a medida que nos íbamos conociendo más y quedábamos en el colegio como, digamos, más constantes, porque la otra población estudiantil rotaba, es que fuimos desarrollando una amistad muy profunda ya al final de la secundaria y después de la secundaria aún más, ¿no? Pero en parte fue por eso y porque después uno va creciendo, madurando y bueno, vas sacando las diferencias de lado, pero los que me hacían el bullying particularmente son varios de mis mejores amigos con los que más disfruto jugar al fútbol los domingos y además hablé en el casamiento de cada uno, lo cual lo hace más loco todo todavía. Claro, sí, está buenísimo eso. Y bueno, me mencionaste que tu meta, digamos, era llegar a Wall Street. Sí, Eso ya lo experimentaste de diferentes maneras y quería que me cuentes si vos considerás que tenías demasiado idealizado al mundo sí, cómo me podrías sí, explicar el tema de Wall Street. Quizás lo que sí, más te llamaba la atención era, vos me mencionaste el dinero, o sea, el dinero que se ganaba. sí. Creo que idealicé mucho varias cosas, el prestigio de trabajar en Wall Street, la cantidad de dinero que ganaban los hermanos de mis amigos. Entonces, no sé, amigos míos que estaban en banca de inversión en la primera burbuja tecnológica se jubilaban a los 32 años con 10 15 millones de dólares en el banco, jugando al golf en Boca Ratón. Y eso para un pibe que está recién empezando la facultad es sumamente atractivo, porque, o sea, vos querés salvarte también. Lo que sucede es que, primero que es muy difícil llegar a Wall Street porque solo llegan los mejores. De verdad, Mm. solo llegan los mejores. Es más, es posible que seas el mejor de tu universidad, pero si tu universidad no es una de las mejores universidades, es posible que no llegues. Eso es por un lado. Y por el otro me fui dando cuenta que mucho de lo que yo viví en Wall Street, no todos los inversores, estoy diciendo, ¿no? Hay inversores, los que más respeto y admiro, son gente con mucho propósito y gente que han llegado ahí como consecuencia de su propósito, hicieron otras cosas antes de ser inversores, algunos, no es que fueron inversores toda su vida. Pero en general, de la forma que yo lo veo, Wall Street es un lugar muy frío, donde básicamente el objetivo final es multiplicar el dinero, con lo cual que a mí cada vez tiene menos sentido. Entonces, después lo podemos hablar un poco, pero después de haber sacado a Nubank a la bolsa y haber levantado la Copa del Mundo de las finanzas y haber hecho el IPO más grande de la historia de Latinoamérica, yo cuando estaba dentro del recinto de la Bolsa de Nueva York, lo único que sentía era ansiedad, tristeza y desilusión de decir, si esto es el éxito, esto es un bajón. Hoy, después de haberme explotado la cabeza trabajando, no sé, 80 horas por semana para hacer un IPO, todo lo que hago en mi vida, los 4 o 5 propósitos que tengo, ni siquiera los llamo trabajo, los llamo propósitos, me generan algún tipo de satisfacción mucho y impacto mucho más allá del monetario, de lo que es ganar el dinero. Llegaremos a ganar dinero, es posible, pero hoy gano, y lo pongo muy claro, hoy gano por probablemente como 10 veces menos de lo que ganaba en Nubank, pero soy al menos 10 veces más feliz. ¿Por qué? Porque estoy haciendo cosas que me llenan. Emprendimiento con veterano de Malvinas, estoy dando charlas de liderazgo en la Fuerza Aérea, estoy con los pilotos de caza que siempre soñé conocer, gente con muchísima vocación y muchísimo propósito. Entonces, creo que la moraleja es, siempre hay que tener un propósito, pero lo que yo me di cuenta es que el dinero tiene que ser la consecuencia de tu propósito y no el objetivo. Si lo haces el objetivo, te posicionas para la frustración y para la infelicidad. Y lo veo también mucho, porque como crecí en un ámbito muy privilegiado, tengo amigos que o han heredado dinero o han vivido toda su vida con un grado de abundancia que no tienen ningún tipo de incentivo para crecer. Y lamentablemente, en el 99% de los casos, solo se crece en la incomodidad. O sea, si yo lo hablo mucho en mis charlas llevándolo a la aviación, que es mi pasión, la vida es una especie de flujómetro. Entonces, si vos tenés el flujómetro acá y estás sumamente cómodo, no vas a crecer nada. Ahora, a medida que empieza la excitación, como yo llamo, o el postcombustión y le metes más nafta, empezás a crecer. El problema que, lo digo en mi charla Don Bifed, es que si le das demasiado y vas en busca de ese éxito, esa excitación se vuelve estrés y si le seguís dando manija se vuelve burnout, que es donde yo terminé el último día que dejé Nubank con antidepresivos, sin poder dormir, con una agenda explotada, entonces ganaba, siempre lo digo, cerca de $25.000 por mes, que no los podía disfrutar porque trabajaba todo el día y encima cada vez era más infeliz, tenía más cosa física, cada vez estaba menos con mis amigos, cada vez estaba menos con mi mamá y entendí ahí que no es por ahí. A mí me tocó entenderlo a los 42. Hay gente que nunca lo entiende. Por Sí. suerte yo lo pude ver más o menos a la mitad de mi vida y pegar un freno de mano y darme vuelta y decir, pará.
¿para qué estoy en este mundo? ¿Estoy acá para acumular cuenta bancaria o estoy acá para ser feliz y hacer cosas que me llenen el alma? Y no necesariamente Wall Street es un lugar que te va a llenar el alma. No estoy hablando mal de ellos, es un lugar increíble, pero lo que digo es, hay muchos chicos y mucha gente que lo idealiza y además de eso también las horas de laburo que requiere. Entonces, cuando uno dice, uy, mira, hice un IPO, o un fundador inclusive, que te dice, no, pero vos hiciste IPO, todo, pero no entendés. O sea, la parte sexy dura un día, o sea, tocar la campana, te pones la campera de la compañía, todo muy bonito, tin, tin, tin. Ahora, lo que viene atrás es todo menos sexy. Es Mm. estrés, es hablar con inversores, es presión, es deadlines, es quilombos todo el tiempo, manejar un montón de gente, es realmente duro. Y de hecho, hasta el CFO de Mercado Libre, Pedro Arnt, que ahora es el CEO de dLocal, que es un unicornio uruguayo, hasta me advirtió. Pero como yo lo veía como un trofeo, Claro. fui y lo busqué. Pero ahora, si vos me preguntaras ahora, con el diario del lunes, ¿te hubieses ido a Nubank a hacer el IPO? No, porque no tenía el mismo fit cultural que Mercado Libre, porque realmente me di cuenta que era mucho más feliz en Mercado Libre que en Nubank con la gente con la que trabajaba. Las dos compañías son fantásticas, pero cuando miro para atrás digo, la razón por la cual yo me fui a hacer el IPO fue porque quería tener la medalla y porque quería ganar mucha plata. Y así terminé loco de la cabeza tomando antidepresivos, Rivotril, Alplax, Ritalina, Sí. y ese no es el camino correcto. Hay gente que nunca se da cuenta. Yo tuve la fortuna de darme cuenta y explotarme la cabeza, y ahora lo que Mm. trato es a través de mis charlas, a través de cuando voy a Neura, este tipo de entrevistas, es de transmitir esto para que la gente que es más joven lo empiece a pensar ahora. Y encontrar el propósito no es fácil, no es que vas a la tienda del propósito y lo compras. Es buscar, entender. Es posible que el propósito que tenés hoy no sea el que tenés en 10 años. Entonces yo cuando llegué a Wall Street dije, no, para, esto no es lo que yo quiero con mi vida. Y ahí empecé a buscar otras cosas. Pero lo tenés que buscar. No puedes sentarte en tu casa y te va a llegar. Y tengo muchos amigos millonarios que les pasa eso. Hoy están deprimidos con mi edad, con millones de dólares en el banco y no saben qué hacer con sus vidas. Y los miro y digo, me siento mal por ellos. Porque tienen absolutamente todos los bienes físicos posibles, pero no son felices. Porque hay una diferencia entre la comodidad y la felicidad. La felicidad está en tu cabeza. La comodidad te la da el dinero, pero no te va a dar la felicidad. Yo lo aprendí con bautismo de fuego con una salida a bolsa, pero es así, por lo menos en mi cabeza. Claro, evidentemente, bueno, el hecho de Nubank te marcó, te marcó mucho, pero vos sabés de otras experiencias, o sea, de otras salidas a bolsa que fueron tan complejas, Sí. complicadas. ¿Tenés casos de conocidos que le pasó Mira, lo mismo? sí, Quizás depende de mira, la empresa, del tamaño de... totalmente. No, a ver, salir a la bolsa ya es estresante de entrada. O sea, no hay salida a bolsa que no sea estresante porque, como yo lo describo para la gente que quizás es menos sofisticada en finanzas, es como morir por 1000 cortes de papel. O sea, son flujos relativamente simples, pero cuando acumulas uno arriba del otro en simultáneo, todos en paralelo, se empieza a volver una pesadilla. Entonces, ya es complejo. El de Nubank era más complejo todavía porque era un listaje doble, entonces multiplica el trabajo por dos, los abogados por dos, las monedas por dos, toda la complejidad por dos, más un programa de regalo de acciones a clientes, que en Estados Unidos era más común, en Brasil nunca fue hecho, entonces convencer al regulador. Pero sí tengo a mi mano derecha, o mi ex mano derecha, que ya hizo la salida a bolsa de dLocal, que Ah, hoy sí, de es Uruguaya. la empresa que te conté, que es un ejemplo de una empresa que salió a la bolsa sin la infraestructura correcta en términos de profesionales, de personal, de flujos, de procesos, y que producto de eso tuvo inconsistencias en sus estados Sí, contables lo sé. en los trimestres siguientes y la acción se fue a un tercio de su valor. Y la persona que sacó a la bolsa a esa compañía, que se fue persiguiendo el dinero, al igual que yo de Mercado Libre, terminó en dLocal, es súper estresada, reventada, con un equipo que no tenía el fit cultural de ella. Y hoy ella está en una empresa que se llama Vitex, que es una empresa de e-commerce listada en Estados Unidos también, mucho más feliz de donde estaba en dLocal. Entonces, lo que digo cuando uno va a cambiar de trabajo, tiene que tratar de hacer la mayor cantidad de due diligence, no solo en cuánto te van a pagar y la calidad de la compañía, que Nubank chequea perfecto, pero también cómo vos encajás adentro de ese ecosistema. Ujú. Entonces, yo si miro para atrás, yo en Mercado Libre estaba diseñado para Mercado Libre. Yo soy los principios culturales de Mercado Libre. Me manejo como un ejecutivo de Mercado Libre. Pero no encajaba también en Nubank. Pero yo dejé que el dinero y el prestigio del IPO me cegaran de eso. Y me di cuenta ya dentro de la empresa.
Entonces, al tercer o cuarto mes adentro de Nubank, me agarraba la cabeza y decía, ¿qué hice con mi vida? O sea, esto no es para donde yo quiero que vaya, pero ya estaba embarazado. Claro, ya estabas en el Y ya, proceso de... no, y ya me había comprometido, no podía decirle a David Vélez, che, me bajo y me voy. O sea, porque Claro, si algo que me enseñó mi abuelo, que en paz descanse, es que la palabra es de acero. Si vos decís que vas a la derecha, vas a la derecha. La única forma de generar vínculos de confianza es cumplir lo que decís. Entonces, era muy difícil para mí meter reversa. Pero yo quería volver a Mercado Libre al mes 3. Y además de eso, o sea, Nubank, si bien no es un banco, por eso le sacaron el bank de Nu, sí, sí tiene piezas muy similares a bancos. Entonces tuve que aprender un balance totalmente distinto, cómo se reportan los números al Banco Central y además de eso, tener que ir a tener reuniones con analistas que cubrían bancos hace 20 años, con mi conocimiento limitado. Entonces la curva de aprendizaje era casi vertical. Entonces, sumado a todo lo que tenían que hacer, y la curva de aprendizaje, y el medio de la pandemia, y el doble listing, y un jefe que tiene una metodología de laburo, digamos, distinta a la de Mercado Libre, los dos llegan al mismo objetivo, pero con diferentes metodologías, fue lo que me rompió un poco la cabeza. Que de cierta forma estoy agradecido, porque si no, probablemente no me hubiese pasado todo lo que me pasó hoy, pero si yo miro con el diario del lunes, claramente fue un error para mí ir a Nubank con el diario del lunes. Aunque me dio mucha experiencia, exposición, tengo la sí, chapita del IPO, la campera, la foto, todo. Yo era órdenes de magnitud más feliz en Mercado Libre de lo que fui en Nubank. claro. Órdenes de magnitud. Sí, ¿y cómo se te dio la posibilidad de lo de Nubank? ¿Te llamaron ellos? Excelente pregunta. No, mira, es así. En 2019, pre-pandemia, yo me acuerdo estando en una reunión con un inversor muy importante en las oficinas de Polo Dot de Mercado Libre. Y la reunión básicamente me dio con un palo en la cabeza durante una hora, pero Nubank y Nubank y Nubank y Nubank y Nubank y Ah, Nubank. O es en el sentido de 2018. una competencia de Mercado Libre. Claro, me decía, y hacen esto, y hacen esto, y hacen esto, y tienen así de clientes, y están prestando mucho mejor que ustedes, y los defaults mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Y me acuerdo caminando, saliendo de este, creo que era el piso donde entras a las escaleras en círculo de Polo Dot, diciendo, creo que si hay otra compañía que trabajaría sería Nubank, pero eso nunca va a pasar porque yo no me voy a mudar a Brasil, porque mi mamá tuvo cáncer, y yo quiero estar cerca de mi mamá, entonces nunca va a pasar. Y al año siguiente pega la La pandemia. pandemia. Y entonces ahí cambia todo porque empieza el teletrabajo y lo que empieza a suceder es dos cosas pasan. Primero, que todo el mundo empieza a trabajar remoto y segundo, que hay una explosión de liquidez global en las compañías de Sí, tecnología. Entonces vos decías, hago cripto, soy fintech, soy tecnología, te revoleaban todo el dinero del mundo. Entonces empezaron a robar mucha gente de Mercado Libre, incluida mi mano derecha, que básicamente así fue. Me voy ah, porque me pagan muchísimo más. Eso fue un lunes. Y el miércoles me llama Nubank y básicamente, o sea, historia larga corta, me dicen, ¿qué necesito? Mi directorio me dijo que vos sos el mejor. ¿Qué necesito para contratarte? Podés traerte a quien quieras. ¿Cómo hacemos? Y yo lo que sí había sentido de Mercado Libre, que es una compañía que admiro, es una de mis compañías favoritas, realmente no tengo más que agradecimiento. Creo que sí hubo un error en términos de compensación, porque lo que sucedía es en muchas de las compañías, en casi todas las compañías de tecnología, las promociones es como el juego de las sillas musicales. Alguien siempre se queda fuera. Y lo que estaba pasando conmigo es que tenía tan puesta la camiseta de la empresa que a la hora de las promociones era, Agustín, este se nos puede ir a SoftBank. José, este se nos puede ir a Amazon. Fede no se va más, tiene tatuada la compañía. Aguantalo a Fede y promover a los otros dos. Pasó una vez, pasó dos veces, pasó tres veces. Vino Nubank, me ofreció $25.000 por mes, me dijo, te doy $4 millones de acciones, te puedes llevar a quien quieras de la compañía, y era Nubank. No era tipo compañía claro. X, o sea, es un mercado libre, Mm, ¿entendés? Entonces la combinación de eso hizo que tomara la decisión, creo errónea en su momento, de irme. sí. Sí. Y todo el IPO, o sea, lo organizaste todo estando acá en Argentina, entonces. Claro, bueno, perdón, no respondí tu pregunta. Entonces, y cuando te entrevisté con David, le dije, mira, sé que estamos en pandemia. En ese momento Brasil era uno de los países más afectados por la pandemia. O sea, estaba, no sé, Sí, Brasil era una explosión. Entonces, lo que me dijo David es, te contratamos 100% remoto, no requerimos que te mudes a Brasil, sí que viajes, cosa que no me molestaba, porque con Mercado Libre iba prácticamente una vez por mes, el 50% del negocio y de la rentabilidad de Mercado Libre está en Brasil. Entonces me cerraba y eso fue lo que me habilitó ir a Nubank, básicamente la pandemia. Entonces, literalmente conocí a David, a Cristina, a Ed, a mi jefe Lago y a todo el equipo del IPO el día antes de salir a la bolsa en el edificio de Morgan Stanley en Nueva York. O sea, básicamente hice todo remoto durante 11 meses desde el living de mi casa, inclusive el roadshow, que era brutal. Arrancábamos
7 de la mañana con los inversores en Singapur y los fondos soberanos, después pasábamos por Medio Oriente, después pasábamos por Europa y después pasábamos por la costa este de Estados Unidos, después por Central, que es Texas y Denver, y después terminábamos en Silicon Valley a la noche por 3 semanas. Brutal, pero brutal. Sí. ¿Y cómo fue? Vos algo me contaste de cuando te fuiste, ¿no? De Newbank. ¿Cómo fue el último día? Tu último día y cómo quedó Eh, la relación con la empresa. sí, Porque vos el te fuiste último de día no manera parecía. intempestiva, ¿no? O sea, fue Sí, de un sí. momento para otro. Sí, el último día, no, cuando yo me levanté no sabía que iba a ser el último día. Entonces lo que me fue pasando en Nubank es que la combinación de metodologías de trabajo distintas con mis jefes, es decir, yo tenía un jefe en Mercado Libre que me dejaba mucho más obtener los Libertad. objetivos sin tanto monitoreo Sí, te versus da un más jefe libertad. que, exacto, tener un jefe que me estaba encima mucho. No estoy diciendo que esté bien o mal, hay gente que funciona Sí, mejor con gente encima, hay gente que funciona mejor con menos gente encima. sí. La combinación de tener un jefe encima todo el tiempo. Yo ya he tenido 3 o 4 ataques de pánico, producto de toda esta presión sofocante que me Mm, ejercía no solo mi jefe, pero todo el IPO. No lo culpo a él. O sea, él también estaba bajo una presión. Pensá que no solamente estaba haciendo un IPO gigante, estaba haciendo el IPO que está rompiendo a todos los bancos. Entonces tenés a claro, la prensa en contra, a los bancos en contra, a los analistas en contra, todos tirándote de atrás. Tenés que mantener todo confidencial porque es un IPO. Entonces era muchísima, muchísima presión, mucho más que en Mercado Libre, que esa silla es muy caliente. La que tiene Richard hoy, que estaba yo antes, es muy caliente. Para el Nubank en ese momento era todavía más caliente. Entonces, conclusiones de que básicamente ese día estábamos por viajar a San Francisco. Hay un componente que mi papá también se enfermó, ¿no? No se fue solamente mi estado de salud, fue la combinación de mi estado de salud, más que mi papá sí. entró en depresión por la muerte de mi abuela y básicamente salí a socorrerlo a México para ayudarlo con nuestros propios negocios. Pero básicamente, además de la depresión que estaba cargando mi papá, yo ya venía muy golpeado y ese día mi padre viene a mi casa a tomar unos mates. Yo me estaba por ir a una conferencia a San Francisco, no sé, a los 2 días, y mi jefe me manda, no me acuerdo si un mail o un Slack, ni bien entra mi papá, pidiéndome, no me acuerdo qué me pidió, pero básicamente me dijo, necesito que hagas esto y lo necesito para esta noche. Y ahí entré en un estado de crisis fuertísimo, o sea, convulsiones, ataque de pánico total, y cuando mi papá me baja y me calma, él en depresión, o sea, él también estaba muy complicado, me agarró el iPhone y me dijo, vas a renunciar en este momento, porque yo no puedo ver a mi hijo así nunca más. No, pero papá, el bono, los RSU, no, 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 no entendiste, no me voy si no renuncias ahora. Y en ese momento llamé a mi jefe, renuncié, bajé la computadora y nunca más miré para atrás. Y fue lo mejor que hice en mi vida. Y de ahí estuve 2 años en el mecánico, porque el proceso del IPO, no Nubank, el proceso del IPO me rompió la transmisión, los pistones, el rotor, o sea, me rompió completamente. Tuve que repararme completamente y recién hace unos 6 meses que estoy con voluntad de hacer cosas otra vez. O sea, estuve bastante tiempo ayudando a mi papá y reparándome yo mismo de todo este proceso brutal que me cambió como persona, o sea, me cambió cómo veo la vida y cómo veo todo. Por ejemplo, hoy las cosas más importantes en mi vida no tienen nada que ver con dinero, es jugar al fútbol los domingos, que los hijos de mis amigos sepan quién soy, pasar tiempo con mi mamá, pasar tiempo con mi papá. No me importa que mi cara esté en Times Square, ni trabajar en la startup más prestigiosa, ni ser consultor de nada. La vida no pasa por ahí y la vida es corta. Es mucho más corta de lo que uno cree. Yo tengo Mm, 44 y no lo puedo creer. claro. Entonces, creo que es así que me fui a Nubank. Esa mañana no sabía que me iba a Nubank. Sí, sí, me acuerdo que me lo habías contado, por eso quería que me lo cuentes acá en la entrevista. Sí. Sabía que había tenido que ver tu Esa mañana papá. Sí. fueron las dos cosas, fue la combinación de dos cosas. Fue que no pude soportar ese nivel de presión, quizás porque yo ya estaba en un estado que ya no lo podía aguantar. Pero además, uno tiene que priorizar lo urgente, lo importante, y en ese momento lo urgente era mi papá y lo importante era Nubank. Y fui muy franco con David, le dije, vos Eso te iba necesitas a a alguien que preguntar, ¿cómo funcione. fue? Sí, sí, ¿cómo Sí. fue? O sea, lo tuviste que No, comunicar directamente a lo comuniqué ellos. ese mismo día, lo comuniqué ese mismo día. Obviamente tuve que agarrar el toro por las astas, cosa que es muy difícil de hacer y generalmente la gente lo trata de posponer. Yo lo que recomiendo es agarrarlo lo más rápido posible. Mm, Es la forma de sufrir menos, de sacarte la curita rápido. Y básicamente le dije, primero lo que estaba atravesando yo personalmente y segundo lo que estaba pasando con mi papá y que en esta instancia de la compañía, que era justo cuando explotaba Ucrania. Entonces la acción se había ido de 11 a 3.
pero no por culpa de Nubank, porque Nubank estaba volando, es que el contexto El global contexto, era claro. jodidísimo. Y Mm, básicamente lo que le dije es, mira, David, vos necesitas a alguien que te esté andando al 150% en postcombustión y yo no te puedo dar más del 70%, y lo peor de todo es que si te doy el 70% seguramente no funcione porque también me tengo que ocupar de mi papá. Entonces, muchas gracias. Me llevé $0 del paquete de acciones millonario que me habían dado y me fui a México, a Ciudad de México 8 meses a ayudar a mi papá, básicamente. claro, sí. Y quería que me cuentes rápidamente sobre tu paso en Mercado Libre, que, bueno, me hablaste de muchas diferencias con respecto a Nubank. Me acuerdo cuando te conocí en persona que o sea, me describiste a los de Nubank como máquinas. En ese Entonces, sentido, creo que la empatía, no quiero hablar mal de ellos porque son una compañía fantástica, realmente lo es y es mi segunda posición más grande y tengo convicción total que inclusive van a ser más grandes que Mercado Pago, o sea, podemos tener una conversación sobre por qué creo eso, pero no creo que ni Mercado Pago le va a ganar. Lo que sí siento es que son un management quizás un poco menos empático mm, con las realidades de cada uno, muy focalizados en los objetivos a cualquier costo, ¿ok? sí, Al costo, digo, de los humanos que trabajan alrededor de ellos. Y hay gente que funciona muy bien así. O sea, la banca de inversión funciona así. Y lo viví yo en Nubank. O sea, estos pibes son como robots que trabajan sin parar, domingos, sábados, mandas mails a las 2 de la mañana, responden. Es una cosa digo, realmente notable. Hay gente que funciona bien así. El Mercado Libre trabajaba duro, pero en Mercado Libre se sentía que me motivaban a ir por las cosas, ¿ok? mm, Cuando me entrevistó Pedro Arndt a mí y me dio el trabajo y llegué al Río, a las oficinas del Río el primer día, nunca me voy a olvidar, él me recibe, me dijo, venía a las 10 de la mañana, te voy a recibir yo, vamos a tener una reunión breve y arrancamos. Y me acuerdo, yo no lo podía creer que había entrado, o sea, era mi sueño, no, era la posición soñada de mi vida, era una cosa de locos. Y le digo, Pedro, muchas gracias por contratarme. Y me dijo, no, 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 a mí no me agradezcas, vos te lo ganaste, pero si pensás sobrevivir acá adentro, yo no te voy a decir lo que tenés que hacer. Vos tenés que encontrar lo que tenés que hacer, encontrar las cosas y resolver los problemas. Y me acuerdo que eso me dio un boost de adrenalina fuertísimo, que ni bien salí de la oficina, salí como un loco corriendo buscando las cosas y al mes ya estaba hablando solo con inversores. Ese es un estilo de management. Y quizás va a ir cambiando en Nubank a medida que maduren como compañía, porque obviamente hay diferentes niveles de madurez. Nubank es más nueva, ¿viste? mm, La empresa se mueve más en base a expectativas que resultados, hay más ansiedad con los inversores, y eso también lo puedo contar. Pero creo que en Nubank es tipo obtener los resultados a cualquier costo y dejan un poco más de lado el bienestar de su gente por los objetivos. Y quizás hay gente que funciona mejor así. Yo creo que tenía mucho mejor fit en Mercado Libre, donde realmente fui muy feliz y realmente fueron muy generosos conmigo, porque además me enseñaban a hacer errores. Entonces, no es que me decían, no hagas eso porque es un error, me dejaban hacerlo y pegarme contra la pared y volver y me decían, ¿viste que está mal? Entonces, eso es lo que te forma profesionales y que te forma líderes. Yo creo que ahí le falta una vuelta de tuerca a Nubank, pero por ahí en otros departamentos es distinto. En el claro. lugar donde me tocó a mí era muy, muy duro, muy duro, muy duro. Sí, hace un ratito me hablaste de tus posiciones, de eso quería hablar también, de vos como inversor, ¿no? A nivel Sí. personal, yo siguiéndote en Twitter me doy cuenta que sos re inversor en Nubank, o sea que vos no sos de los inversores que se dejan guiar por las emociones, ¿no? No, sería algo que yo aprendí yo tuve, por eso voy a Neura. Neura no cobra un peso, pero sí me da la oportunidad de articularle a la gente que el beneficio de invertir en la bolsa es en el largo plazo. Claro, Entonces, los top 20 inversores que hablan con Marcos, ninguno de ellos están preocupados por lo que va a pasar el trimestre que viene, ninguno de ellos está preocupado si van a entregar ganancias de X o si el flujo de fondos descontado le da Y. ¿Qué les preocupa? ¿Cómo estás haciendo para retener a tu gente? ¿Cuáles son tus principios culturales? ¿Cómo pensás capturar mayor participación de mercado? Todas cosas en el largo plazo. Entonces, en base a todas estas preguntas, y cómo ver estos tipos cómo hacían plata sobre plata, no tradeando, sino entendiendo cada vez mejor la compañía y cuando cae comprando más, fue que empecé a entender cómo se invierte a largo plazo en la bolsa. Entonces, paso mucho menos de mi tiempo. De hecho, ni siquiera los tengo en el teléfono mirando las cotizaciones de ah, las no, compañías. claro, No, vos ves cuánto vale tu casa todos los días. no, claro, sí, porque es típico de los que No. invierten en bolsa, por eso te lo digo. Bueno, pero es que eso te genera, o sea, es un hábito terrible porque te genera la dopamina si va bien, ¿sí?
y la excitación, pero también te genera las ganas de vender si va mal. Mm, Y el problema de eso es que es mucho mejor ser expertos de la compañía que ser expertos de precio. Ser experto de precio te hace ser un experto de nada, básicamente. Que vos me digas y me puedas decir, Mercado Libre vale tanto, Nubank vale tanto, Microsoft vale tanto, no me sirve de nada. ¿Cuáles son los drivers de Nubank? ¿Cuáles son los KPIs que te muestran que la compañía está funcionando bien? Cuando veo el motor, ¿cuáles son los KPIs que tengo que ver? Si la acción sube o baja, si baja, compro más, pero para eso hay que hacer la tarea. Entonces yo gasto, no sé, entre 6 o 7 horas por semana estudiando mis compañías invertidas y nada tiene que ver con la cotización de la acción, ni con un modelo financiero, ni con un flujo de fondos descontado. Es entender si están ejecutando lo que yo creo en lo que se iban a convertir. Entonces, cuando venía, siempre doy el ejemplo de Bailey Gifford, que es el inversor de tecnología más exitoso de la historia del planeta Tierra. Está sentado en Edimburgo, son un montón de escoceses en traje que parecen de una aseguradora, no parecen de Silicon Valley, no tienen mega oficinas, no usan el chalequito Patagonia, son lo más old school de la vida, pero estuvieron en todos los IPOs más importantes de las compañías tecnológicas. Toda esta gente no está mirando la cantidad de centavos por acción que van a entregar. Hasta llegan a preguntar cómo estás pensando del consumo responsable, cómo estás pensando de la electrificación de la flota, cómo estás pensando en la digitalización de los pagos. Todas preguntas largo plazo. claro. Entonces, eso es lo que yo trato de transmitir a la gente en mis redes, en Neura, porque realmente la única forma de beneficiarte del interés compuesto es en tiempos prolongados. Y como dijo Albert Einstein, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo, el que lo entiende lo cobra, el que no lo paga. Fede, te quería preguntar por un concepto que no me acuerdo dónde lo vi cuando preparaba la entrevista, que es supervisión parental en relación a las startups. ¿Puede ser que vos Sí, lo pusiste en algún lado o lo sí, dijiste? yo lo dije, sí. O sea, eso es lo que Nubank tuvo una etapa de crecimiento muy grande entre que fue fundada y el 2018, ¿no? Pero como que David identificó que la compañía para pegar el salto cuántico hacia el IPO necesitaba medio que supervisión parental, que es donde yo entro en esa rotación donde entran varios ejecutivos como el que maneja toda la parte de operaciones de crédito, una persona muy senior de recursos humanos, el jefe de producto se llama Jack Dougall, que viene de Facebook y de Google. Y básicamente fue para preparar a la compañía y para tener gente que ya había visto escala de múltiples tamaños de lo que era Nubank en ese entonces. A eso es lo que me refería por supervisión parental. Y yo estaba dentro de esa rotación de equipo, viniendo de Mercado Libre, siendo el área de la compañía más valiosa de Latinoamérica, ¿no? Claro. ¿Cómo ves el futuro de la banca tradicional? Porque vos estás muy Sí, especializado en estas empresas que vienen a ser sí. como una nueva competencia para los bancos. Sí, mira, quiero ser muy claro porque a veces la gente se lleva una percepción de que soy antibanco y no soy antibanco. Lo que digo es, yo tuve el privilegio, la oportunidad, la suerte, la combinación de lo que lo quieras llamar, de tener acceso directo a la cocina de las dos empresas que están disrumpiendo de la forma que la gente adopta servicios financieros. Entonces, antes de que existiera esto, digamos, la fosa tan profunda de los bancos y por qué eran tan poderosos es porque tenían una capilaridad muy grande de sucursales en un país. ¿Para qué sirve la sucursal esencialmente? Para captar depósitos baratos, ¿sí? Y poder prestar a una diferencia y poderte vender otros servicios financieros. Ahora, tener las sucursales tiene un costo, tiene un costo de servir al cliente. Entonces, si vos sos una persona de clase social baja, al banco no le sirve bancarizarte porque no puede hacer plata de vos, porque tiene un costo de servir alto, principalmente porque tiene la estructura de sucursales, que hasta que existiera el Internet era como, vos querés venir a Argentina a competirme, anda a construir 400 sucursales. Entra la pandemia del Internet y esa sucursal, en vez de volverse una ventaja, se vuelve una desventaja, como las tiendas se vuelven una desventaja para los retailers, que durante muchos años la ventaja era la capilaridad de las tiendas, la tengo al lado de mi casa. Ahora lo compras en Mercado Libre y te llega en 48 horas. Entonces, lo que yo veo es la banca minorista, o sea, al que bancariza vos a mí, los veo mucho mejor posicionados a las compañías fintech porque tienen un costo de servicio bajo, un costo de adquisición bajo, un costo de fondeo bajo, un costo de riesgo bajo, porque empiezan a usar datos, además de ingresos, como variables para emitir líneas de crédito. Entonces, por ejemplo, si vos y yo, Wada, ganamos lo mismo, pero nuestra actividad dentro de la plataforma, nuestro patrón de gastos es distinto, es muy probable que nuestras líneas de crédito sean diferentes. Y cuando esto vuelva a ser a escala masiva, empiezas a ver que Nubank empieza a tener tasas de incobrabilidad que son considerablemente mejores
Y esto se acentúa aún más en las clases sociales más bajas, donde tenés la diferencia de tasas más alta entre lo que te fundías y lo que prestás. Lo que pasa es que ese segmento es muy peligroso si no sabes lo que estás haciendo. Pero lo que yo veo es en el futuro es a los bancos tradicionales siendo muy buenos sirviendo a las corporaciones como Aerolíneas Argentinas, YPF, Petrobras, PA, etcétera. Los veo siendo muy dominantes en la banca privada, en la banca de inversión, sirviendo a gente rica, pero lo que es la banca minorista y el modelo de sucursal bancaria cada vez va a ir achicándose y automatizándose, pero no es, yo digo que van a desaparecer, pero las fintechs van a tener un rol protagonista en este segmento de clientes. O sea, ¿esto sí quiere decir que los bancos van a desaparecer? No, en absoluto. Y te lo llevo aún más, que es un debate que tengo mucho con gente de fintech, porque no todas las fintechs son iguales. Revolut no es lo Sí. mismo que Nubank, ¿ok? Entonces, fundamentalmente lo que yo digo es, el poder de disrupción de una fintech, ¿sí? Es inversamente proporcional a la calidad de servicios financieros. Entonces, Nubank está bancarizando a gente que nunca fue bancarizada. Es un cambio fundamental. Revolut opera en mercados donde la gente ya está bancarizada y le va a dar servicios mejores incrementales. Entonces, la capacidad de explosión de crecimiento es mucho más limitada. Por eso es que yo siempre argumento que a mí no me cierra que Revolut valga 40 billones en valuación privada y Nubank valga 58 billones en la bolsa, porque Nubank está posicionado para ser la institución financiera digital más grande de Latinoamérica con potencial global y Revolut, su portfolio de crédito es todavía muy pequeño. Y crédito, para que la audiencia lo sepa, es donde está el pool de ganancias más grandes en cada país. Si no rompes crédito, no vas a hacer mucha plata con pagos y fees sobre lo que pagas para comprar dólares. Son Mm, negocios alternativos, pero si no la rompes en crédito, no vas a hacer un negocio grande y escalable y rentable. mm, Entonces, así es como imagino el futuro de las finanzas a nivel minorista. Es donde las fintechs van a tener cada vez un papel más protagónico y los bancos irán cediendo participación. No digo que van a desaparecer, pero sus, digamos, motores de crecimiento y de rentabilidad van a venir de otros negocios que no son hoy con la banca minorista, que su modelo de negocios quedó desactualizado. Y perdón, y una cosa más, no solamente su modelo de negocios quedó actualizado, pero su base de accionistas también es un poco, digamos, más lenta. Entonces, a mí en Mercado Libre los accionistas me pedían que gastara más plata y que perdiera más plata y que invirtiera más en el largo plazo. Y en general el perfil de accionista de un banco es quiero dividendos, a mí no me importan los bancos digitales, quiero la plata ahora. Entonces, tenés un problema de modelo de negocios, pero también tienes un problema de base de accionistas que no te deja comprimir los márgenes para salir a competir fuerte con Nubank y Mercado Libre. Entonces, ahí es donde me imagino que les va a apretar mucho el zapato. No todos los bancos les va a ir peor que a otros. Entonces, si me decís cuál es el ejemplo del que mejor está haciendo las cosas en Latinoamérica, te diría el Banco Itaú en Brasil. Creo que mm. ellos entendieron la digitalización lo más rápido y están pivoteando lo más rápido posible. Pero no todos van a llegar a esa velocidad. Y estamos hablando del Banco Itaú, que es el más grande. Pero lo que digo es tener las sucursales, la digitalización del efectivo, la habilidad de tener alternativos digitales, también otra cosa. El 50% de la población en Latinoamérica tiene menos de 30 años. Nunca en su vida van a ir a una sucursal, todo lo hacen por acá. Entonces, a medida Sí. que esta gente, que es lo que yo decía, el dividendo demográfico en Nubank, ganen más plata, suban en su trabajo, van a pasar más de su tiempo y de su gasto acá. No van a ir a una sucursal a sacar una tarjeta de crédito. Claro. ¿Para vos se va a incrementar la competencia entre Mercado Pago y Nubank? Justo acabo de comentar en LinkedIn. Mira, yo creo que por los próximos 3 o 4 años, Nubank y Mercado Pago, como están entrando en segmentos de clases más bajas porque no tienen sucursales y tienen un costo de servir más bajo, lo que quiero decir es que tienen un punto de equilibrio más bajo y pueden Ujú. ofrecer productos más baratos que los bancos y penetrar en lugares donde los bancos no. Entonces ahora están ganando participación de mercado. En algún momento se van a chocar, pero Claro. hoy la competencia más grande de Nubank son los bancos tradicionales, que cualquier métrica que agarres tienen entre el 60 y el 80% de participación de mercado, préstamos, depósitos, clientes, etcétera, y efectivo. A medida que la digitalización aumente, sí pueden empezarse a chocar, pero yo siempre le digo a los inversores y a la gente esta pregunta: ¿cuántos bancos exitosos existen en el mundo? Que les va increíble, Mm. muchísimos. O sea, el mercado es gigante. Entonces, no es, hay varios artículos que dicen Mercado Libre contra Nubank. No, es lo que yo vengo diciendo hace 4 años, es Mercado Libre y Nubank. Sí, No hay mercado o para los dos, sí. para los dos, pero el que pierde es cash, el efectivo que se digitaliza, y los Mm. bancos que tienen estas desventajas competitivas, que es costo de servir alto, no saben manejar datos como Nubank. Entonces, Nubank maneja
por cliente 40.000 variables, saben dónde activaste tu tarjeta de crédito, sabes dónde gastaste, sabes si tu patrón de consumo cambia, y eso lo hace, eso no lo hace un humano, lo hace un robot y lo está revisando todo el tiempo. Entonces es posible que tu aplicación se vea distinta a la mía en base al comportamiento que vos tenés. Entonces, la están corriendo no de atrás, de súper atrás. Y también hay todo un factor cultural que no Mm. mencioné. Entonces, la cultura de un banco generalmente es cómo puedo extraerle lo más que puedo a un cliente. Entonces, incentivan que te quedes con el rotativo, te venden productos que no necesitas, Mm. ¿viste? Y Nubank es al revés, es cómo le saco fricción a mis clientes. Entonces, ¿qué sucede? Los clientes de Nubank, yo no conozco muchos bancos que la gente compra los ositos de peluche del banco, se pone remeras del banco, ¿viste? Hacen posteos del banco. Y eso es porque Nubank tiene una obsesión del cliente y crea productos, igual que Mercado Libre, del dolor del cliente para atrás. Claro. No es como Mm. un banco que te mete los productos por la garganta. Entonces, eso empieza a darle mucha opcionalidad a la gente y por eso es que estás viendo cada vez más gente migrando de los bancos tradicionales a las fintechs, porque la experiencia es mejor, no tienen que ir a una sucursal, todo está adentro del app, todo funciona bien, pero son nativos digitales, todo en la nube, no tienen servidores. Entonces, es un cambio estructural y que no solamente, y va a ir más allá de las finanzas. Esto va a tocar energía, educación, petróleo, gas, en todas los verticales. Estoy trabajando con un veterano de Malvinas en el negocio de la leche, todos van a atravesar procesos de digitalización. Mm. Entonces, no es solamente finanzas y e-commerce. Sí, te quería preguntar, volviendo a tu faceta como inversor, ¿no? Me consta, bueno, que vos invertís mucho en Mercado Libre y en Nubank, las dos empresas en las que Y estuviste. Tesla, te diría que son las Tesla, tres que sí, más estudio. era la tercera que te quería preguntar por esa empresa. Y te quería preguntar, hace un ratito me comentaste que, bueno, que sos todo lo contrario, una persona emocional con respecto a las inversiones, ¿no? ¿Cómo, cuál tu metodología de inversión? O sea, vos te estudias toda Sí. la empresa y a partir de qué haces movimientos, digamos. Primero me estudio la empresa y trato de entender si lo que dice la empresa que está diciendo que va a hacer, lo hace, ¿ok? Ajá, Por algunos trimestres. Ejemplo, Tesla, ¿no? Entonces, lo que me pasaba a mí mucho con los inversores, por ejemplo, con los competidores de Mercado Libre en Brasil, es que vos te bajabas el comunicado de prensa o hablabas con el director de relación con inversores y te daba un frío en la nuca de todas las cosas que decían que iban a hacer y cuánta participación de mercado le iban a ganar a Mercado Libre y cómo le iban a ganar en todos los segmentos. Y después pasaban 3 meses y todo lo que habían dicho que iban a hacer, ni el 10% de lo que dijeron lo hicieron. Entonces, lo que tenés que entender es si la gerencia está capacitada para ejecutar en la oportunidad y si empiezan a cumplir en los hitos que ellos mismos se pusieron. Entonces, como yo utilizo las llamadas trimestrales, es más como un barómetro de decir, ok, ¿están entregando en lo que están diciendo o no están integrando y por qué? No me importa tanto los estados financieros de ese momento, porque pueden pasar cosas de una vez, no claro. sé, un impuesto extraordinario, una pérdida extraordinaria, o por ejemplo, un concepto que todavía la comunidad inversora no entiende de Nubank y de Mercado Libre. De la manera que Nubank y Mercado Libre provisionan sus préstamos por las reglas contables a las que están sujetos, IFRS y US GAAP, ellos por estudios actuariales las pérdidas pueden aumentar si el PBI baja. Estoy siendo muy simplista, pero si el PBI Mm, baja, la sí. expectativa de pérdida es mayor y eso te impacta en tus márgenes. Entonces, claro, la macro se deterioró en Latinoamérica, aumentaron las provisiones, bajaron los márgenes de Nubank, salen todos corriendo. Pero Mm, eso no quiere decir que el préstamo no se pagó, es que está siendo previsionado. A sí. medida que se empiezan a pagar los préstamos, esa previsión se acorta. Entonces, todo esto es lo que uno tiene que entender antes de invertir. Por eso te digo, hay que gastar tiempo en entrar en la página de relación con inversores, bajarse los filings, ver los factores de riesgo, ver cuáles son las líneas de negocio, qué es lo que mueve, quién es la competencia y recién ahí invertir. Porque el problema de invertir, me dijo Fede, es que mientras sube, Claro. perfecto. Ahora, cuando empieza a bajar, no te puedes agarrar de nada porque no sabes lo que estás haciendo. Y es la fórmula para el desastre, ya me pasó. Si vos no sabes en lo que invertís, como me pasó a mí con Tesla hace varios años, empecé a comprar y de repente empezó a caer y empecé a vender Mm, y cuando vendí todo, empezó a subir de vuelta. Y me quedé sin el pan y sin la torta. Y como ya vi estos ciclos varias veces, ni gasto mi tiempo viendo dónde cotiza la compañía, gasto mi tiempo viendo cuántos Cybertrucks produjeron. ¿Qué mm. versión de autos autónomos están? ¿A qué tan cerca están de llegar a la autonomía total? ¿Cómo está funcionando Optimus, el robot? Estas son las cosas que estoy mirando. El número de este trimestre no me importa tanto.
pero sí Mm, que cumplan los objetivos que dice el manager. Entonces, la consistencia es clave. ¿Por qué me fue a mí bien en Mercado Libre? No es porque soy un genio, es porque yo hablaba el mismo idioma que Pedro, que Marcos, que Sean, que Osvaldo, que Jacobo, porque todos estábamos alineados. Entonces, un inversor podía preguntarle a mí la pregunta y le iba a responder Marcos igual, Pedro igual, Martín igual. Entonces, es muy importante esa consistencia. Y esa consistencia solo la logras haciendo la tarea. Es sí, que generalmente la gente no quiere hacer la tarea, quiere fácil. Y claro, eso no es fácil. Invertir en la bolsa es más difícil que, si quieres, o sea, para tirar fichas, anda al casino. Esto es, acá hay que entender lo que estás haciendo. No sí, es meterle unas fichas a Tesla y unas fichas a Nubank y vemos qué pasa porque me dijo Fede. Es la pócima para el desastre. Porque cuando empiece a bajar no vas a saber dónde agarrarte. claro. Y que me interesó lo que me contaste de Tesla. O sea, en un momento estabas como convencido, o sea, compraste y empezó a bajar. Claro, Y después, ¿cuándo volviste a entrar? volví a entrar cuando, después de que mi vida cambia, bueno, cambia varias Ah, veces, con pero uno de el, los, sí. con el libro, cuando leo la biografía de Elon Musk y empiezo a Ah, entender la compañía como desde la perspectiva de cómo la piensa Marcos a Mercado Libre, dije, pará, esta es una compañía que va a ser como el Internet, ¿entendés? O sea, no, claro, estoy mirando la revolucionaria. métrica, Mm, estoy mirando la métrica incorrecta. A mí cuando la gente me corre y me dice, no, Federico, pero la participación del mercado de autos de Tesla es 2%, pero es que no es una compañía de autos. El auto es solamente una pieza de algo mucho más grande. Porque el software que usa el auto es el mismo software que usa el robot y es el mismo software que va a usar los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, en 5 años, yo no me imagino que la mayor cantidad de la participación de ventas de Tesla venga de los fierros, sino del licenciamiento de software de inteligencia artificial y autos autónomos a Ferrari, a Porsche, a Chrysler, a GM. Pero hay que tener esa convicción, uno, y hay que tener esa visión. Entonces ahí es donde dije, no, pará, la estoy mirando mal. Entonces ahora cuando tiene los swings para arriba y para abajo Tesla, yo estoy tranquilo porque sé a dónde va la compañía. claro, eso es Eso es lo importante. importante, eso es lo más importante. Por eso hay que sentarse y leer. No hay Sí, otra. no, no No te hay lo puede otra. enseñar nadie. O sea, no tiene que hacer los deberes. Por eso soy muy específico. Si quieres apostar, anda al casino. Mm, Más fácil. Y tenés literalmente estadísticamente más probabilidades. en el casino decís. Sí, 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 Y que te en la iba a bolsa. preguntar, aparte de estas tres empresas, ¿tenés otras inversiones de la bolsa, me refiero? Sí, sí, sí. En todas me educo bien. Obviamente, sí, mucho tecnológico. Entonces, la única no tecnológica que tengo que me encanta es Costco, que es Ah, un mayorista en Estados Unidos, que Charlie Munger, que es el socio de Warren Buffett, la llamó un negocio fantástico. sí, Pero estoy invertido prácticamente en toda compañía de tecnología, entonces tengo posiciones en Airbnb, Microsoft, Intercontinental Exchange, que es la tecnología atrás de la bolsa de Nueva York, todas compañías tecnológicas y compañías que entiendo. ¿Por qué? Porque me imagino que en el futuro todas las compañías van a usar más inteligencia artificial, son líderes en lo que hacen, están entrando en mercados muy grandes, tienen potencial de crecimiento muy grande, son muy disruptivas. Ahora, no va a ser así, va mm, a ser así. ¿Entendés? Porque es así, porque hay inversores de corto plazo que solo ven el corto plazo. Me pasó a mí en Mercado Libre y Nubank, había inversores que me hablaban del siguiente trimestre y en el mismo día hablaba con inversores de que me preguntaban qué va a pasar en 5 años. claro. ¿Entendés? Entonces uno tiene que tener esa visión. Y así es que haces plata en la bolsa, es con esa visión de largo plazo. Si te quedas en el corto plazo, es posible que hagas un poco de plata, pero no vas a hacer esa diferencia gigante como Bailey Gifford, el escocés, que básicamente no ha vendido una sola acción desde que Mercado Libre salió a la bolsa, y creo que salió a la bolsa a como a $18 o $9 la acción, no me acuerdo, y hoy está en 1.800. Imagínate la Claro. plata que han hecho esos muchachos. Sí. Y te iba a decir, ¿el mundo de las criptos no te interesa? Sí, me interesa, tengo exposición, tengo algo de exposición. Me gusta como un instrumento de especulativo, ¿no? Para tener un poco Claro. más de riesgo en el portfolio, pero sí me interesa mucho más la parte que está atrás de blockchain, porque Argentina, que exporta un montón de productos de commodities, carne, leche, trigo, soja, maíz, vas a necesitar trazabilidad, herramientas de trazabilidad, y blockchain es una herramienta fantástica para poder trazar porque es inmutable. Entonces Mm, vos con blockchain podrías armar financiamiento para tambos o financiamiento en base a trazar a la vaca directamente y que el inversor sepa qué vacas está como colateral, ¿entendés? No se puede cambiar los datos, entonces eso te permite hacer un montón de otras cosas con datos inteligentes. Entonces creo que la tecnología atrás de las cripto es todavía más interesante que las criptos en sí mismas, pero claro. claramente creo que en un portfolio un porcentaje entre, qué sé yo, 5 y 7% de tu inversión debería estar en algunas cripto, las conocidas. O sea, yo tengo un poco de Bitcoin, un poco de Bitcoin. Solana, Cardano y Ethereum,
pero no tengo todas el sushi roll y todo eso, son cosas que no entiendo y realmente es muy importante, es algo que habla mucho Warren Buffett, que es mantenerte en tu zona de conocimiento, es Mm, mucho mejor que en tu zona de ignorancia. Entonces, si tu zona de conocimiento está acá, asegúrate de que te quedas acá, no te vayas acá, porque acá no sabes lo que estás haciendo. Por ahí haces plata, pero por ahí te morís, mm, ¿entendés? Entonces siempre en la zona de conocimiento, y esa zona de conocimiento trata de expandirla, pero no inviertas en algo que no entendés. Entonces, por ejemplo, yo cuando le pregunto a mis amigos que me hacen caso y me escuchan en Neura, siempre estoy haciendo examen. A ver, decime vos, ¿cuáles son los drivers del P&L de Nubank? ¿Qué es Total Payment Volume? ¿Qué es NPL? Porque si no, es como estás jugando al casino, estás tirando al rojo. Es una locura lo que estás haciendo. Ya sé que yo soy tu amigo y te voy a guiar, pero es importante que vos lo entiendas. claro. Nunca se te dio por hacer trading, ¿no? O en una época sí lo hacías. No porque no creo en el trading. Los inversores que yo más respeto y admiro generalmente hacen 7, 8 meses de tarea, escriben un memo de inversión Mm, y recién ahí invierten. Ahora, cuando invierten, no sueltan. mm, Es una filosofía de inversión. Por eso es que yo, por ejemplo, si eran hedge funds o inversores que, viste, usaban derivados para invertir de ese tipo, generalmente no los ponía con el management de un banco de Mercado Libre. A los inversores que yo ponía enfrente del management de Mercado Libre eran inversores que compartían la visión de David y que en 20 años se lo iban a acompañar. No los que están viendo a ver si puedo hacer una diferencia de beta, ¿viste? Porque hay un algoritmo. Eso es para mí es chiquitaje, con todo respeto. Hay gente que le puede ir muy bien, pero los mejores inversores que yo más respeto y admiro, Morgan Stanley Investment Management, T. Rowe Price, Bailey Gifford, Carl Miñac, ¿viste? Los fondos de pensión, los fondos soberanos. Estos tipos solamente invierten a largo. mm. Invierten en compañías que van a cambiar la vida a la gente. Mercado Libre, Nubank, Tesla, Tesla. son eso, y así sucesivamente. Sí, bueno, y lo último que te quería preguntar tiene que ver con, bueno, este apasionamiento que tenés con el tema de la aviación, en una palabra, y las similitudes que vos encontrás con respecto a tu propia experiencia, o sea, tu nivel de conocimiento. Una vez me comentaste, ahora ya lo estás experimentando en todas las charlas que das, ¿no? Pero que me cuentes eso, las cosas que encontrás en común. Creo que las cosas que hay en común que encuentro es los pilotos, para ser piloto de combate tienes que ser el mejor o uno de los mejores, si no, no te van a dar las llaves de un jet supersónico o subsónico, pero que sea cazador. Y a veces sea el mejor, no es que seas el mejor académicamente, pero también que seas resiliente, que Mm, tengas tolerancia al fracaso, cómo tomás los fracasos, cómo te parás y seguís luchando. Entonces, cuando yo voy a la escuela de casa y miro a todos estos chicos que ganan nada, se suben a una cabina de un Pampa con 50 grados de calor a hacer maniobras de combate, lo hacen por vocación. Entonces, ¿y por qué yo quise llegar a Wall Street? Por vocación, o sea, realmente era mi sueño. O sea, una vez que vi que no me iba a poder subir a la cabina de un casa, mm, mi único objetivo era cómo hago para llegar a Wall Street. Y básicamente, como lo cuento en mis charlas, empecé a diseñar objetivos de corto plazo que me ayudaran a empujarme a llegar al largo plazo. Entonces, arranqué en auditoría interna en una posición, viste, muy baja dentro de la compañía, siendo el buchón de la compañía, fondo del tarro, en un sótano sin ventanas en sí. Boston, pero siempre mirando cómo hago para llegar ahí. Y me fue tardando años, o sea, inclusive me tuve que volver a Argentina, porque Mm, vi que en Estados Unidos, sin papeles americanos, nunca iba a llegar a banca de inversión. Entonces decidí decir que no a un green card, detonar todo, venirme a Argentina, reeducarme, ir al SEM a hacer mi maestría, y ahí es que empecé Fitch, fondo de inversión, Mercado Libre, y ahí es que llegué a Wall Street. Después no me gustó, pero tenía un plan. Lo que no puedes dejar es que a vos la vida te lleve de la nariz. Esa es la pócima para el fracaso. Tenés que tener un plan. Después el plan puede cambiar, pero si no tenés una hoja de ruta, uy, es muy jodido que te vaya bien. Y lo veo con varios amigos míos que son multimillonarios, tienen todo en la vida y están perdidos. Varios amigos cercanos. eso que me decían que sí, como que no tenían un propósito. Claro, ¿no? Tienen mucho dinero en el banco, no tienen incentivo de hacer cosas y están rodeados de bienes materiales, pero no hay nada que los motive a levantarse todos los días. Yo hoy me levanté preguntando cómo está la orden de compra de uno de los emprendimientos que hago con el veterano en Malvinas, que estoy cruzando los dedos de que entre. Esa es mi preocupación. No si voy a ir a veranear a Punta del Este o voy a ir a Tequila. ¿Entendés?